Bueno, cumpliendo con lo prometido y siendo muy puntuales, lo cual nos ha caracterizado en estos live clash que en esta virtualidad hemos tenido la fortuna de proponerle al país y a la región, porque en la región se han conectado y nos han reportado muy buenos comentarios a los dos anteriores live clash. Hoy, con un saludo a todos muy especial y nuestro agradecimiento de nuestra Junta Directiva de ASINFAR, la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia, que nos sentimos orgullosos de representar a la producción de medicamentos locales, parte que compartimos con la Cámara Farmacéutica de la ANDI, que está acá presente también la doctora Ana María Vesga, ya la presentaremos formalmente. Sabemos que todos hemos venido haciendo esfuerzos no solo en mejorar el conocimiento, sino en actuar realmente frente a la forma de evitar y prevenir el desabastecimiento de medicamentos en el país. Hoy estamos muy contentos sabiendo que en ese sentido hemos logrado nuestro objetivo. Y parte de eso tiene que ver con el tema nuestro de hoy. Yo no me voy a extender mucho agradeciéndole a los ya 230 participantes conectados que van a ir creciendo poco a poco para adentrarnos en el tema de nuestro Live Clash número 3, que es la vacuna. ¿Estamos a tiempo? Detrás de esa gran pregunta hay muchas otras que resolver. Y para eso hoy tenemos el inmenso agrado de contar con invitados de primer nivel, con colegas expertos en el área y liderados primero que todo por el doctor Jarbas Barbosa da Silva Jr., a quien damos la bienvenida cordial. El doctor Jarbas Barbosa es ciudadano de Brasil, médico de la Universidad Federal de Pernambuco en Recife, Brasil, especializado en salud pública y epidemiología de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz Fiocruz en Río de Janeiro, y tiene una maestría en ciencias médicas y doctorado en salud pública de la Universidad de Campiñas en Sao Paulo. Doctor Jarbas actualmente es el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Gracias por acompañarnos, doctor Jarbas. Bienvenido a este foro. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que vamos a tener hoy un tema muy importante para todos. La gran mayoría de las preguntas en las últimas semanas que recibimos de toda parte es sobre la vacuna. ¿Cuándo va a estar? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo se va a tener una vacuna para responder a ese desafío sin precedente que es la pandemia por COVID-19? Así que, miren, ya puedo empezar la presentación o vamos a hacer primero una ronda de presentación de... Sí, señor. Permítame, los presentamos a todos y quedamos en manos ya a ver la dinámica que nos la propone el doctor Pablo Echeverry. Gracias, doctor Jarbas. Nuestra segunda panelista es la doctora Adriana Roballo, médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina interna y nefrología de la Universidad Javeriana, en economía social de la Universidad de los Andes, especialista en gerencia de salud pública y gerencia de salud ocupacional, y actualmente adelanta sus estudios de maestría en efectividad clínica y sanitaria en la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como directora de nuestro querido Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Bienvenida, doctora Adriana. Doctor José Luis, compañeros de panel, buenos días. Muchas gracias por esta gentil invitación. Este tema es actual y esto no se va a acabar tan rápido, así que es totalmente pertinente todo lo que podamos ir hablando, discutiendo y organizando nuestros pensamientos acerca de lo que viene. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar con ustedes hoy. Gracias, doctora Adriana, por acompañarnos. Y nuestra tercera panelista es la doctora Ángela Acosta, que es química farmacéutica de la Universidad Nacional, doctora en ciencias farmacéuticas y magíster en efectividad clínica y sanitaria de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó como especialista de medicamentos y tecnologías de salud en el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud de UNASUR. Es consultora senior en temas sanitarios y docente universitaria reconocida en varias universidades del país. Actualmente es la directora general de Misión Salud y está acá en representación de la sociedad civil. Doctora Ángela, bienvenida. Gusto saludar. Gracias, José Luis. Un saludo para ti, para Pablo, para Ana María. Muchas gracias por este espacio, por considerar la participación de sociedad civil
en un tema, como lo decía el doctor Yarvas, tan oportuno y pertinente en estos momentos. Así que de parte de Misión Salud, nuestras mejores intenciones de aportar a lo que será el intercambio y conversatorio. Gracias. Gracias, doctora Ángela. Muy grato contar con tu presencia acá y tu visión. Y los voy a dejar en este momento que tenemos ya 305 participantes conectados en manos de nuestros dos moderadores estrella que nos han acompañado en los dos Live Clash anteriores, la doctora Ana María Vesga, abogada de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Público con maestría en Alta Gestión y Liderazgo Estratégico, y quien es hoy la directora ejecutiva de la Cámara Farmacéutica de la ANDI. Bienvenida, doctora Ana María, y gracias por acompañarnos. José Luis, de nuevo, muchas gracias por esta invitación, a ti, a Pablo, y un saludo caluroso a nuestros panelistas del día de hoy en este tema que, como ustedes lo han dicho, es súper vigente. Gracias por estar acá. A ti, muchas gracias. Y quedamos en manos de ustedes junto con el doctor Pablo Echeverry, presidente de nuestra junta directiva de ASINFAR, en representación de todos nuestros asociados, gerente general del laboratorio Siegfried. Pablo se ha venido desempeñando como gerente general en diferentes filiales del laboratorio Siegfried. Hoy maneja lo que es Colombia, Centroamérica y Venezuela. Es administrador de empresas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, con un curso de posgrado en biotecnología farmacéutica y en todos los temas de administración y finanzas. Bienvenido, Pablo. Con 325 conectados participantes, estamos con ustedes para iniciar este panel. Muchas gracias. Éxito. Bueno, muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos, buenos días Latinoamérica, Colombia, buenos días. Nos ven en Argentina, ya estuvimos viendo las inscripciones de Argentina, de Brasil, de México. Tenemos amigos de Dominicana, de Ecuador, de Panamá y bueno, y el resto de los países de Latinoamérica. Bienvenidos a todos. Quiero también dar la bienvenida a las asociaciones y cámaras agrupadas en Alifar. Muchas gracias y bienvenidos si nos está escuchando el doctor Dante Alario, Reginaldo Arcuri, nuestros amigos de Brasil. Muchas gracias también a los amigos de Silfa, especialmente el director ejecutivo de Silfa, Eduardo Franciosi, nuestro amigo que de alguna manera también favorecieron la presencia hoy del doctor Yarvas. Los amigos de ASIF, también aquí en Colombia, si nos están escuchando, buenos días a todos amigos y colegas de la industria farmacéutica de Latinoamérica. Todos bienvenidos. Y Ana María, buenos días, ¿cómo estás? Otra vez en otro clash nuestro, un honor, nos honrás con tu presencia. Y muchas gracias por tenerte acá de vuelta. Sí, Pablo. Como decía recién el doctor Yarvas, bueno, antes de empezar, tal vez explicar un poco otra vez qué es nuestro clash, ¿no? Hemos propuesto esta dinámica de debate, de confrontación de ideas, con un poco a diferencia de las presentaciones y los webinars a los que un poco nos acostumbró la pandemia. La diferencia de esto es tratar de hacer una dinámica distinta, con miradas diferentes de puntos de vista distintos, y más que tener noticias, como yo decía y parafraseaba CNN hace un clash atrás, en vez de darte noticias, te damos perspectiva, ¿no? La idea es, en 1 hora y media, que todos de aquí nos vayamos no pensando que arreglamos el mundo, sino que componemos un poco más nuestra opinión de algunos temas importantes. Así que el tema de hoy es más que vigente, si estamos a tiempo con la vacuna. ¿Qué leíste, Ana María? Contame de qué querés hablar hoy y cómo quisieras que encaráramos este tema. Bueno, no, yo creo que el título es más que sugestivo y muchos han llamado a preguntar a qué nos referimos cuando hablamos de si estamos a tiempo para la vacuna. Y yo creo que, pues Pablo, es que hemos visto, llevamos ya 6, 7 meses de pandemia, viviéndola en todos los efectos del confinamiento y de las medidas que han tomado los diversos países. Y lo que sí estamos viendo es que históricamente y sin precedentes nunca se había visto una movilización de esta manera en términos de recursos, de investigación y desarrollo, de coaliciones en torno a una solución. Entonces, pues ya estamos, pareciera, en esa fase final de esa búsqueda, de esa lucha contra el COVID. ¿Qué va a pasar? ¿Estamos a tiempo? Entonces esa es la correcto. pregunta. Sí, es correcto. Yo agrego un poco para darle la palabra al doctor Yarvas para tirar la primera pregunta.
Yo creo, complementando lo que dices, que sí, es verdad. Se acelera progresivamente en el mundo los contagios y muertes, y las curvas pareciera que han pasado los picos, ¿no? Es evidente que a pesar de los rebrotes en algunos países de Europa, la mortalidad es evidente que ha bajado. Yendo un poco a nuestra región, y acá queremos darle la palabra a OPS, a nivel agregado, la TAM también muestra signos de un probable inicio de disminución de los contagios, tal vez con excepción de Perú y Argentina, donde estas extensas cuarentenas no solo no lograron los efectos deseados en salud, sino que además están afectando gravemente las economías, ¿no? Pero el resto de la región pareciera caminar hacia un descenso de los contagios, transitando este deseado aplanamiento de las curvas, ¿no? Mientras tanto, como decía Ana María, hay un montón de recursos en el mundo que caminas hacia culminar la fase de investigación para registrar y entregar al mundo una vacuna. Entonces la pregunta es, doctor Jarbas, la OMS dijo que la vacuna llegará masivamente en 2022. ¿Estamos a tiempo? ¿Es coherente hacer todos estos esfuerzos cuando pareciera que las curvas en 2 o 3 meses ya vamos a estar hablando de niveles distintos? ¿Qué piensa la OPS de esto, por favor? No, muchas gracias. Yo creo que es una pregunta muy importante, porque, mira, hay que primero verificar cómo está la transmisión en América Latina y cómo está en Europa. Son dos situaciones completamente distintas. En Europa, tuvimos un pico muy fuerte al principio, febrero, marzo, pero medidas muy duras de contención, con lockdown, con cuarentenas, que fueron capaces no solamente de aplanar la curva, pero de controlar la transmisión. Lo que estamos teniendo ahora en algunos países de Europa es como un rebrote, pero la transmisión fue completamente controlada. En América Latina, por muchas razones, por la situación de las economías, de la informalidad, de la pobreza, las medidas que fueron adotadas fueron capaces de evitar un pico de una explosión de casos, pero no fueron capaces de alcanzar el control. Todavía estamos, mesmo em países que estão com um processo de redução de casos, é uma redução muito discreta, né? Não há um controle, ou seja, se pode estimar que a transmissão vai continuar a ocorrer em América Latina por algumas semanas, muitas semanas mais, desafortunadamente. E há alguns países, como você ha mencionado, como Peru, como Argentina, que se encontram incluso em um processo de transmissão acelerada. Então, mira, há um esforço sem precedentes no mundo, mais de 150 projetos de desenvolvimento de vacuna, 9 vacunas já estão em la fase 3, né? Isso pode tomar mais um par de meses, pero al menos o objetivo que se tem de proteger a las personas más vulnerables con una vacuna, esto puede ocurrir en 2021. Cuando el director general de la OMS estaba hablando, es que hay una falsa percepción de que con la vacuna sería casi como una bala de plata, que con la vacuna al día siguiente todos van a estar vacunados e inmunizados. Eso no es verdad. Muchas de las vacunas van a requerir 2 dosis, a própria capacidade de produção é limitada, então se está fazendo um esforço para ter em 2021 uma quantidade correspondente a 20% da população, que seria suficiente para vacunar em uma primeira oleada de vacunação os profissionais de saúde, os maiores de 65 anos e os adultos com algumas enfermidades crônicas que são mais vulneráveis para as formas graves. Então, eu creio que sim, que se está a tempo, porque para desenvolver uma vacuna, em geral, se necessita muitos anos. É a primeira vez que vamos a ter uma vacuna em um prazo tão curto. Seguro que se há benefício também de algumas investigações sobre vacunas em outros coronavírus, que muitas indústrias já haviam começado desde os brotes de SARS, ela em 2003, os brotes de MERS, ela em 2011 e 2012. Então, eu creio que sim, que a vacuna vai ser uma ferramenta muito importante para que se pueda pensar em um controle completo de la transmissão.
Insisto con una pregunta, doctor, y tiene que ver con el tiempo. Si la vacuna o si las primeras producciones llegarán a fin de 2021 o 2022, y esta tendencia a reducir las curvas, si bien usted dice que no está controlado, pero sí vemos, yo estaba viendo hace un ratito datos de John Hopkins en el Washington Post, y definitivamente a nivel agregado Latinoamérica empieza a bajar una curva que si uno la proyecta da unos meses más, pero nunca 2021, nunca a fin de 2021 o 2022. Pareciera, por esos datos, ¿no? Después podríamos sorprendernos, pero pareciera que la vacuna va a llegar mucho más tarde que el descenso definitivo de las curvas. Por eso insisto en esto, ¿es oportuno todos estos esfuerzos para que lleguemos después? ¿Qué pasaría si la vacuna llegara después que llegaran, por ejemplo, la famosa o el mito de la inmunidad de rebaño, si es que existe? ¿Qué sentido tiene llegar con una vacuna tan tarde o tan lejos? Mira, primeiro que todavia hoje não é possível afirmar que a transmissão se vai controlar de maneira definitiva. E Europa, eu creio que é um bom exemplo. Em Europa, tivemos um pico, a transmissão praticamente foi completamente controlada, né, em países como Espanha, como Alemanha, como Itália, e agora estão com rebrotes por la abertura da economia, por las classes de volta, por el turismo, mesmo com todas as limitações, mesmo sem se envolver a la vida normal, experimentar um rebrote. Nós não temos nenhuma evidência que permita afirmar que se ha alcançado imunidade de rebanho em nenhum país da América Latina ou mesmo em nenhuma província ou cidade. Há alguns dados que falavam que a imunidade de rebanho pode ser alcançada quando se tem, não sei, 40% da população ou menos com a infecção. Todavia, não temos evidências para afirmar isso. Recuerden que em muitos países da América Latina a economia não está funcionando com toda a capacidade, que as classes estão todavia suspensas, que há muitas restrições de movimento. Ou seja, o cenário futuro, quando se vuelva à vida normal em América Latina, eu creio que todavia há percentagem tão importante da população que é suscetível que eu creio que não há outra alternativa do que estimar que teríamos rebrotes e transmissão muito forte a ocorrer de novo com as defunções e os casos graves que podem superar a capacidade dos serviços de saúde. Então, eu creio que sim, que a vacuna vai ser uma ferramenta importante. Muitas das populações mais vulneráveis estão durante já mais de 6 meses em isolamento domiciliar, os que podem, porque muitos não podem em América Latina. Ou seja, toda essa população se vuelve a las calles, se vuelve a sua vida normal, é possível ter uma previsão de que, sim, há a possibilidade de novos brotes importantes com número importante de casos e de defunções. Muchas gracias, doctor. Ángela, desde tu mirada como representante de la sociedad civil y desde Misión Salud, una ONG importantísima acá en Colombia, ¿qué puedes agregar a esta mirada o si hay algún elemento que con el que quisieras complementar? Gracias, Paulo. Nosotros, revisando justamente los comportamientos epidemiológicos que mencionabas al hacer la pregunta, pensamos que si bien es oportuno y no es tarde para pensar en que ojalá contemos con una vacuna segura y eficaz o varias que nos permitan formular campañas de prevención acotadas quizás, que sean relevantes para poder superar los escenarios, como lo mencionaba el doctor Jarbas, de dificultades socioeconómicas que están presentando nuestros países. Sin embargo, creemos que no se menciona mucho algo que también es muy importante tener en cuenta, y es que más del 70% de los casos que han sido confirmados como COVID-19 positivos o son asintomáticos o es población que recuperó los síntomas que se presentaron.
Eso, sumado a las expectativas que hoy tenemos frente a los indicadores epidemiológicos en descenso, creo que sí nos obligan a replantear la urgencia, la inminencia de la vacuna, de los anuncios que encontramos todos los días en diversos medios, y tal vez empezar a reflexionar sobre el momento particular en específico para este conversatorio, pues de los países de América Latina. En ese sentido, posicionándonos un poco en lo que serían esas decisiones pertinentes sobre las campañas de prevención con las vacunas cuando éstas estén disponibles, pensaríamos que ya no sería del todo acertado estimar campañas masivas, entendiendo que ya hemos ganado, como las curvas lo establecen, unos horizontes que son un poco más tranquilos. Tal vez esas campañas deberían ser un poco más selectivas, más acotadas, obviamente perfilando profesionales hacia profesionales de la salud, por supuesto, que es población en riesgo, y seguramente hacia aquella población que evidentemente sí ha presentado una escolaridad mucho más grandes que otros sectores, segmentos de la población, como son aquellos rangos etarios superiores a 60 años y con algunas comorbilidades como hipertensión arterial. Eso nos lleva a otros cuidados también, como es que para esta población se va a hacer un seguimiento y un monitoreo exhaustivo de todos los desenlaces que vayamos presentando a propósito de las campañas de prevención. Eso, Paula, muchas gracias. Gracias, Ángela. Adriana. Buenos días. Hola. Bueno, mira, hablando un poco de esta visión que tenemos desde Jarbas y desde Ángela, y primero quiero preguntarte cómo está participando el IETS en esta construcción de estrategia desde el día 1, no solamente en el tema de plan de inmunidad, sino también de selección de la mejor tecnología y demás en cuanto a elección de la vacuna y tratamientos terapéuticos. Vamos a hablar ahorita en breve. Ustedes han estado trabajando con los modelos que han acompañado las decisiones desde el gobierno, no solamente en la fase de cuarentena, aislamiento, liberación, sino ya puntualmente en cuál va a ser la estrategia del gobierno de cara a la vacuna. ¿Cuál es el objetivo? Inmunidad de rebaño, ese 20%, un número mayor de población en el 2022. ¿Hacia dónde vamos en Colombia en la vacuna? Bueno, voy a hacer varias precisiones, Ana María, y la pregunta es compleja y la respuesta tampoco es sencilla. Entonces, nosotros hemos estado apoyando, como somos un ente mixto, hemos apoyado al ministerio y a los tomadores de decisión, presidencia y demás, en algunos aspectos específicos con solicitudes que nos han hecho. Por nuestra misma característica de ser un ente mixto, no estamos directamente en el comité de vacuna, que es el que asesora al ministro acerca de la decisión. Sin embargo, fuimos convocados a un comité intersectorial un poco más amplio, que de alguna forma ayuda a contemplar situaciones diferentes, no únicamente relacionadas con la vacuna, sino con aspectos de financiamiento y aspectos sociales un poco más amplios. También hemos tenido la oportunidad, por parte mía, de asistir al comité de asesor externo, al señor ministro, y hemos visto lo que mencionaba hace un momento Paulo, en el sentido que las curvas vienen bajando y demás. Esto se analiza muy seguidamente. Hay datos de absolutamente todo el país, de zonas de las ciudades, y vemos cómo vienen cayendo los números. Sin embargo, en este punto todavía faltan definiciones. Esta tarde hay una reunión, estaremos acompañando a un grupo diverso de personas, al señor ministro, seguramente en presidencia, mirando estos temas. O sea, las cosas no son sencillas, hay una institucionalidad. Nosotros, que tenemos parte pública, somos también de parte privados y no nos permite incorporarnos directamente en esto. Entonces, acudimos mucho a la invitación del señor ministro, pues respetando cómo funciona esto. Entonces, hemos revisado una gran cantidad de documentos para ellos y estamos próximos a firmar un contrato con el FOME, que ustedes saben que es el que maneja los fondos para este tipo, y seguramente estaremos colaborando con la Dirección de Medicamentos del Ministerio haciendo algunos estudios adicionales. Mucho de lo que viene seguramente es lo que va a traer la OMS y la OPS en nuestra región, acerca de los diferentes tipos de negociaciones. El gobierno está buscando negociar por varios lados. Hay un mensaje de urgencia. Ustedes saben que
hay cosas y tiempos que se van cerrando, entonces a veces está mirando en qué ola se pega uno, si se pega la primera ola o si después se abren más conversaciones. Esto es un poco una discusión, pues de alguna forma privada, que no conozco todos los detalles, pero que se ha venido dando. En todo caso, sí hay un interés y hay un movimiento muy grande en el ministerio y en presidencia y en los otros ministerios anexos, Hacienda, hasta la gente del DNP, de alguna forma también la gente de comercio, acompañando toda esta intención. Y desde nuestra parte, pues contamos con los profesionales del instituto en el momento que seamos convocados, pero también tenemos relación y trabajo directo con las universidades del país y con algunas de fuera del país. No sé si con esto te contesta. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia es vigilar muy de cerca los datos, poder establecer y poner a funcionar realmente la estrategia PRAS, aumentando el número de seguimiento de los contactos. O sea, no es que tengamos un contacto, una persona, tiene que ser mucho más amplio, tiene que haber un número más amplio para poder cortar la transmisión. En la medida que pueda cortar esa transmisión, porque tengamos un seguimiento oportuno, un seguimiento real, pues podemos esperar, no que una persona presente síntomas, pero nadie se dio cuenta que los hubiera podido presentar en unos días. O sea, aquí viene mucho realmente que se implemente la estrategia PRAS, es a lo que está indicado toda la gente que estamos asistiendo a esas mesas, y eso es un poco el objetivo del gobierno. ¿Cuándo va a llegar la vacuna? En el momento que esté lista, que haya pruebas científicas, no hay otro tratamiento, seguimos apuntándose a la vacuna, independiente que puedan cambiar los números son modelos y esos modelos en este momento nos están reflejando una serie de medidas que están tomadas, pero que si esas medidas se liberan, se alteran, nos van a cambiar los números de reproducción, los números de los RTs, entonces en ese punto pues todo puede cambiar y todo tiene que estar muy monitorizado. Entonces yo diría dos cosas, monitorización exacta de los casos y la estrategia PRAS mientras tenemos algún tratamiento definitivo o mientras efectivamente nos llega la vacuna en una forma masiva. Bien, gracias, Adriana. Gracias, doctora Adriana. Bueno, la verdad me da un poco de pie para hablar de varias cosas, pero me quedo con el tema de los mecanismos, ¿no? Y cuál va a ser el accionar de OPS. Y quiero aprovechar la presencia del doctor Jarbas Barbosa aquí, porque, doctor, quisiera que hablemos un poco de COVAX. Todos leemos de COVAX, todos tenemos noticias escritas y por todos lados de cómo va a funcionar el mecanismo, a qué se dedica, pero la verdad quisiéramos entenderlo un poco más. Si nos puede dar dos cosas. Primero, tal vez un pequeño resumen de cómo funciona, de qué es, cómo se formó, quiénes son los que lo forman, y después su opinión sobre qué tan efectivo va a ser esto para adelante y qué pueden esperar los países. Le agradezco mucho. Paulo, desculpa, pero eu tive um problema que me desconectei por uma parte. Não sei se essa pergunta foi para que eu pueda contestar. Se pode repetir, por favor. Se la repito, sí, se la repito rápido. Decía que queremos aprovechar su presencia aquí para que nos hable un poco de COVAX. Todos hemos escuchado y leído noticias estas semanas de este mecanismo y de esta iniciativa que se formó hace poco. Nos sorprende un poco a todos los que estamos en el tema. Me imagino que para el común de la gente debe ser algo también mucho más desconocido. Entonces quisiéramos saber primero que nos resuma un poco cómo funciona este mecanismo, cómo funciona la iniciativa, quiénes son los participantes, de dónde surgió. Y por otro lado, y que es la segunda parte de la pregunta, su opinión, la opinión de OPS respecto a si este mecanismo va a ser eficiente y si va a ser suficiente como para empezar a distribuir la vacuna en el momento que llegue. No, gracias por la pregunta. Mira, el problema que se tiene que revisar bien es el problema del acceso equitativo a la vacuna. Cuando tuvimos la pandemia de influenza el año 2019, los países más ricos de la región tuvieron acceso a la vacuna 6 a 8 meses antes de los países más pobres. O sea, cuando los países más pobres de la región, que no tenían condiciones de comprar la vacuna, recibieron por donación, solo tuvieron acceso cuando la pandemia ya prácticamente estaba terminada. Entonces, COVAX es una iniciativa que fue organizada por la Organización Mundial de la Salud, pero tiene una participación, una membresía muy amplia, con otras organizaciones internacionales como Gavi, como CEPI. Tiene la participación de gobiernos de muchos países también que están apoyando la iniciativa.
e de donantes privados. A ideia de COVAX, primeiro, é de repartir os riscos. Porque o que passa hoje, Paulo, é que há uma incertidumbre sobre qual é a vacuna que vai ser mais adequada para o uso. As pessoas muitas vezes falam da vacuna como se todas as vacunas vão ter os mesmos resultados. E isso provavelmente não é verdade. Vamos a ter vacunas com a eficácia de 60%, outras com eficácia de 80%, uma com eficácia de 50%, uma que necessita 2 doses, outra que necessita uma dose, outra que é melhor para os maiores. Ou seja, há múltiplas possibilidades e os países, para fazer acordos individuais com os fabricantes nesse cenário de incertidumbre, tem que ter primeiro muita plata, porque tem que fazer todos os compromissos de aquisição de doses, tem que fazer um adelanto de pago. Então, países ricos lo estão fazendo, Estados Unidos, Reino Unido e outros lo estão fazendo, pero como você não sabe qual vai ser a vacuna melhor, a que vai ter uma eficácia mais importante, tem que fazer com muitos produtores. E sempre há um risco. Se um país, por exemplo, tem um acordo com uma vacuna e essa vacuna tem aí 60% de eficácia e sale por, não sei, $10 cada dose, e necessita 2 doses. E 2 meses depois sale uma vacuna com 80% de eficácia e que só necessita uma dose por $5. Então, acordos bilaterais de los países têm um componente de risco, incluso por la plata que tem que poner desde o princípio. COVAX, primeiro, é um mecanismo de fazer uma distribuição de risco, já em mais de 160 países que participam de COVAX. COVAX não vai trabalhar só com um produtor, mas com uma canasta de produtores. O objetivo é ter 15 produtores, os que estão com os projetos mais desenvolvidos, ou seja, que a possibilidade que nenhum de esses projetos pueda ser aproveitado em termos de ter uma boa eficácia é quase zero. Então, eu creio que trabalhando com essa canasta se diminui o risco e a participação de los países também facilita o aporte de plata, porque vai custar muito menos do que fazer acordos individuais com cada um de los países. Doctor Jarbas, esos parecieran ser las fortalezas del mecanismo. ¿Cuáles son las debilidades? ¿Las tiene? Mira, as debilidades, primeiro, o que ia falar agora, é que COVAX também vai apoiar 92 países no mundo para receber a vacuna com apoio financeiro. Ou seja, são os países mais pobres. Em América Latina e Caribe, são 10 países. Todavia, só se há recebido ao redor de 15% das donações necessárias para que esses países mais pobres recebam as vacunas, sem necessitar de um copago. Então, essa eu creio que é uma debilidade importante. Há que buscar um apoio maior de los donantes. Segundo, Paulo, que é um mecanismo muito inovador. Então, muitos países têm que cambiar suas leis e regulamentos para poder participar de COVAX. Nós outros, da OPS, temos um fundo rotatório de vacunas que faz aquisições para todos os países da região. Nós outros, o fundo rotatório vai ser um dos 2 mecanismos de aquisição das vacunas quando as vacunas estén listas, com os testes completados, com os registros e com a pré-calificação da OMS. Se me adelantó a la pregunta siguiente, y era que si el fondo rotatorio que conocemos no se pisa de alguna manera, si se complementa con COVAX o de alguna forma van a estar contrapuestos. Excelente pergunta. Mira, se o fundo rotatório participa de COVAX, de que maneira? Para participar do mecanismo COVAX, os países têm que fazer um compromisso, e têm que fazer um adelanto
ao redor de 15% das doses suficientes para 20% de sua população. Esse é como um depósito que vai se quedar em COVAX para que os fabricantes tenham uma segurança de que COVAX vai ter plata para comprar as vacunas. Quando se tenha as vacunas, não sei, em 2, 3, 4, 6 meses, não temos condições de dizer exatamente a fecha, o Fundo Rotatório e o Unicef vão fazer os processos licitatórios de maneira coordenada para oferecer aos países. Mira, já há, não sei, um cenário muito otimista. Há 5 vacunas, essas são as diferenças, os preços, e podem aportar esse quantitativo de doses. Então, o Fundo Rotatório vai ser o mecanismo de aquisição de COVAX para a América Latina y el Caribe. Entiendo, entiendo. Muchas gracias. Hasta aquí, Ángela, y te quiero dar la palabra. Pareciera que el mecanismo resuelve gran parte de la situación, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes de la sociedad civil? ¿Algo que quieras agregar? ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno, nosotros hemos hecho desde sociedad civil, específicamente desde Misión Salud, un seguimiento exhaustivo a esta iniciativa que fue lanzada como parte de una iniciativa más abarcativa de la Comisión Europea, que es el acelerador ACT-A. Esta iniciativa de la vacuna está coordinada por varias coaliciones. La más importante de ellas es Gavi, y fue Gavi la que propuso esta iniciativa que hoy reconocemos como COVAX. En el seguimiento que nosotros hemos venido haciendo, sí debemos compartirles que tenemos más preocupaciones que alivios. Pensaríamos que si bien ser una respuesta que pretenda ser suficiente, no está siendo equilibrada y presenta muchas dudas actualmente. Lo que nosotros vemos de lo que es COVAX hasta el momento, como bien lo mencionaba el doctor Jarbas, es que no cumple con su principal propósito. El principal propósito que ha sido anunciado para COVAX es ofrecer oportunamente a los países vacunas y equitativas. En lo que al menos hasta ahora se ha liberado posibles pasos a seguir por parte de Gavi y de COVAX, esto no es claro. No es claro cómo es que estos propósitos se van a cumplir. En lo que vemos hasta el momento, lo que podríamos decir desde sociedad civil es que COVAX es un portafolio amplio de posibles vacunas que incluye un mecanismo de precios, de negociación de precios a la baja entre los posibles oferentes que están incluidos. No contempla pues todos los proyectos, eso hay que decirlo, son unos específicos, y con base en estas negociaciones y acuerdos entre los que están contemplados en este portafolio de posibles vacunas, se hacen las ofertas a los países. Esas ofertas, a su vez, han tenido que ser cambiadas. Inicialmente, el primer llamado que hizo COVAX a los países tenía un plazo para que los países interesados pudieran firmar acuerdos hasta agosto 31. Ese plazo tuvo que ser ampliado porque los países han contado todavía con diversas dudas sobre lo que la iniciativa está ofreciendo. Esa es la fecha que va hasta septiembre 18, que faltan 2 o 3 días, ¿verdad? Faltan 2 días, exactamente. La fecha ahora se extendió a septiembre 18 y con preocupación desde sociedad civil y desde diferentes medios de comunicación se identificó que ahora las vías para participación de los países que han mostrado su interés cambiaron. Entonces ahora hay 3 diferentes vías de posible participación. Inicialmente solamente eran 2. En este momento se constituyen 3 con las mismas dudas, es decir, si bien se busca que haya una financiación
que facilite el cumplimiento de la meta de la iniciativa establecida por Gavi. Hay una meta financiera para que esto pueda ser posible. Pues a la fecha el diagnóstico es que no se llega al 10% de cumplimiento de esa meta. Con lo cual, la otra preocupación, y esta es más de los países que ya hacen parte de la iniciativa, que como lo mencionaba Jarbas, son 92 de economías medias y bajas y otros europeos. Todos estos países que se anuncia son parte de la iniciativa expresan hoy grandes preocupaciones y nuestros homólogos de sociedad civil pues están tratando de abordarlas con llamadas específicas con Gavi y con el comité de lo que es el acelerador ACT-A en Comisión Europea. ¿Cuáles son esas dudas? Pues que a la fecha no hay un parámetro legal claro para establecer los acuerdos y firmar los compromisos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? A la fecha, si bien están anunciados 92 países, 92 economías diversas, más países europeos como parte de esta iniciativa, no existe el primer acuerdo firmado por las dudas legales que están expresando los países. Entonces, esto sumado a las expectativas que nosotros, como posibles países interesados, tenemos ante esta invitación que está haciendo COVAX, creo que ofrece un escenario muy incierto, que pues además tiene un plazo que finaliza en 2 días, así que seguramente seguirán más las dudas y las controversias que las decisiones concretas y acuerdos ya firmes que estén relacionados con la iniciativa COVAX. Está bien, pero lo que estás diciendo tal vez sea la exigencia de la velocidad. ¿Por qué argumentas que esto podría ser ineficiente o poco equitativo? No entiendo si tiene que ver una cosa con la otra. Lo que esperamos de sociedad civil es que la iniciativa COVAX evidencie acciones concretas en relación a su principal propósito. ¿Cómo es que estas vacunas van a ser accesibles y equitativas? Al menos por lo pronto, solamente se ofrecen unos posibles escenarios de financiación en la que los países participen. El escenario urgente para esta iniciativa es la financiación. Sin embargo, más allá de esa financiación nos preocuparía como sociedades de países diversos y regiones diversas, cómo es que esa iniciativa va a suplir las necesidades de demanda de nuestros países, específicamente si estamos hablando de América Latina, pues tal vez sería una pregunta para el doctor Jarbas, ¿cómo es que nuestros países están estimando esas demandas específicas, locales y regionales, y cómo eso se va a comunicar con la iniciativa COVAX? ¿Cómo es que COVAX va a ofrecer esos escenarios si es que no los está ofreciendo? Porque al menos hasta el momento no tenemos claro cómo es que ese propósito de vacunas accesibles y equitativas va a llegar a un buen término. Ángela, gracias. Genuina y legítima la inquietud. Y antes de pasar quizá a nuestra siguiente pregunta, entonces yo sí le agradecería al doctor Barbosa, nadie como él nos puede contestar a esta inquietud que has manifestado sobre accesibilidad y vacunas equitativas para nuestros países. ¿Ves estos planteamientos que se han hecho desde sociedad civil en Colombia? ¿Qué le respondería, doctor Barbosa? No, mira, gracias por la pregunta, las observaciones. Mira, COVAX es un mecanismo muy completamente nuevo, ¿no? ¿Y cuáles son las alternativas reales que tenemos hoy? Los países ricos están haciendo acuerdos por cientos de millones de dosis con los productores. Ya se habla que no voy a nombrar ningún país. Primeiro, todos os países das Américas, com exceção dos Estados Unidos, fazem parte de COVAX. Todos. Mesmo países como o Canadá, que tem alguns acordos bilaterais, encontram que se os 2 ou 3 acordos bilaterais que têm não alcançam uma boa vacuna, COVAX pode ser uma boa opção para eles. Mesmo países que têm
já acordos bilaterais de transferência de tecnologia, como o Brasil também está participando de COVAX. Por quê? Porque se a vacuna que o Brasil está, e aí ponendo um montão de plata para fazer a transferência de tecnologia, não sale como a melhor vacuna, o Brasil sabe que pode ter outra opção também com COVAX. Então, há no mundo hoje um risco muito real de repetir o mesmo cenário que tuvimos com a pandemia de influenza. Que já se tenha 2 bilhões, 3 bilhões, nadie sabe, porque são acordos confidenciais, pero lo que se escucha é que há muitos cientos de milhões de dólares já comprometidos com os países mais ricos. Eu creio que COVAX é uma iniciativa novedosa, os países vão ter muitas vezes que incluso cambiar suas leis, pero estamos em uma emergência sanitária, né? Em verdade, para poder aderir a esse processo, porque nenhum produtor está aceitando, nesse momento, a ser uma reserva de doses para COVAX ou para nenhuma outra alternativa, se não há uma confirmação da capacidade de pagar por essas doses. Por quê? Porque a procura é muito grande. Os países ricos estão comprando vacuna para toda a sua população, não somente para as pessoas mais vulneráveis. Então, COVAX, eu creio que é essa oportunidade. Estamos de acordo que há que ter transparência, a negociação de preços, a governança, todo isso estamos muito de acordo. Pero não vejo outra alternativa para garantizar que, ao menos em la primeira fase, ter vacuna para 20% da população, como eu mencionei, para proteger os mais vulneráveis fora de COVAX. Porque fora de COVAX é a negociação individual com cada um dos produtores. De novo, não há uma vacuna contra a Covid, não vai haver uma vacuna contra a Covid. Com preços distintos, com estratégia distinta. Há vacunas que, por exemplo, vão exigir que os países cambiem sua cadena de frio e comprem e tenham capacidade de armazenar vacunas a menos 70 graus, que nenhum país hoje da região lo tem. Ou seja, não há, muitas vezes se toma como todas as vacinas são iguais. Não são, utilizam plataformas tecnológicas distintas, muito provavelmente vão ter performance distinta. COVAX vai permitir, como trabalho com uma canasta, que se for uma carreira de coches, você não está apostando só em um coche ou dois, está apostando em uma canasta de coches, como a Blay, ao redor de 15 produtores já han aceitado trabalhar com o mecanismo COVAX. Então, estou de acordo, há que ter transparência, pero eu creio a melhor oportunidade para nossos países. Solo complementando y preguntándole algo que ya a lo que usted se refirió varias veces. Cuando usted habla de que los países van a tener que modificar sus regulaciones, ¿específicamente a qué se refiere? Porque muitas vezes, Paulo, na maioria dos países da região, quase todos, não há a possibilidade de fazer esse adelanto que se requer. Isso não é solo de COVAX. Si un país por ser investigación, porque muchos países no pueden invertir en investigación, en productos investigados, sí, o en investigaciones ongoing. Solo puede pagar quando o produto já está disponível para ser entregue. Correcto. Pero a dificuldade com COVAX é a mesma se o país decide fazer os acordos bilaterais com os produtores. Porque também os produtores estão solicitando um pago adiantado a quem quer fazer um acordo com eles. Então, os países têm que mirar se podem fazer de maneira excepcional para a resposta à emergência esse tipo de cambio em suas leis ou regulações. Paulo, quisiera adicionar la pregunta y nos excusa, pero es muy pertinente. Pareciera entonces que el éxito de esta gran coalición está en que más número de países se sumen a COVAX y su segunda opción sean los acuerdos bilaterales. Es decir, ¿qué pasa si hay una mayor cantidad de acuerdos bilaterales y ese volumen de vacunas se va vía esos acuerdos y no le llegan a COVAX?
Mira, la gran mayoría de los países no tiene condiciones de hacer acuerdos bilaterales, porque una estrategia de acuerdos bilaterales para tener capacidad de éxito puede hacer con uno solo productor. Tiene que hacer como algunos países están haciendo acuerdos con 5 o 6 productores y con cada uno están comprometiendo como 100 millones de dosis de uno, 200 millones de dosis de otro. O sea, hay que tener mucha plata para hacer eso. ¿Qué está haciendo COVAX? Nosotros no tenemos hoy cuánto es el precio de las vacunas. Si está en negociación, hay vacunas como la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, que se está hablando que puede fornecer a COVAX por $2,50 cada dosis. E vai necessitar de 2 doses para vacunar. Aí seriam como $5 por pessoa vacunada. Pero também há vacunas como a de Moderna, que se abre vacunar com $35 por dosis. Então, COVAX, isso é como uma estimação de um preço aí mediano ao redor de $11 por doses. E os países têm que aportar agora solamente de uma modalidade de participar de COVAX. Tiene que aportar como 15% del precio correspondiente alrededor de $11 por dosis para 20% de su población. Cuando la vacuna esté disponible, si la vacuna custa $2,50, eso se va a revertir en más dosis. Si custa más, en menos dosis. O sea, es una estimación porque no hay otra manera ahora, no hay vacuna registrada, no hay un precio completamente definido en ese momento. Ana María, tienes el micrófono cortado. Bien. No, quisiera preguntarle a Adriana en ese contexto, pues cómo ha sido la conversación. Esa restricción existe a nivel de ley estatutaria en nuestro país y es precisamente la posibilidad de utilizar recursos públicos en tecnologías en fase experimental. ¿Cómo ha sido esa conversación al interior del gobierno? Ha habido muchas conversaciones y ese es uno de los temas. Entender que con tanta incertidumbre tener que tomar decisiones que posteriormente, si esas decisiones escogen algo que no sirva y que prácticamente puede ser botar dinero, preocupa a mucha gente. Entonces, de alguna forma, hemos asistido a algunas conversaciones en las que incluso se ha hablado y alguna gente ha dicho, ¿y por qué no reformamos la ley? Ya que esto es una situación excepcional. O sea, las leyes normales funcionan para situaciones normales, situaciones excepcionales seguramente demanden esto. Esto, sin embargo, tendría que ser algún tipo de iniciativa, supongo, legislativa o solicitada por el gobierno o por los mismos legisladores para que esto se pueda hacer. Decir que, dada la incertidumbre, tenga que de alguna forma protegerse a los funcionarios que tomen este tipo de decisión. Sin embargo, de alguna forma, también los funcionarios tendrían que tomar las medidas que les disminuyan la incertidumbre. De alguna forma, esto hacen los modelos en que uno le dice, si usted cambia esto y pone esto, el resultado es esto, con este intervalo de confianza que se puede mover entre esto y esto. Eso es una posibilidad y eso es en parte lo que hace la evaluación de tecnologías, porque la vacuna es el sumum de las tecnologías. Está toda la biología molecular, está toda la parte de la química, los bioquímicos, los químicos farmacéuticos, los médicos, epidemiólogos, inmunólogos, biólogos, genetistas. O sea, si esto no es una tecnología, si una vacuna no es una tecnología, pues nada, es una tecnología. Entonces, de alguna forma, están mirando con qué mecanismos se pueden proteger. Y una de estas cosas es desarrollar modelos. Nosotros estamos revisando varios modelos, seguramente vamos a estar corriendo algunos modelos parecidos a lo que hizo pues, el doctor Kremer en Estados Unidos, y pues estamos en conversaciones para poder colaborar con eso. Por otro lado, hay una infinidad de modelos. Ustedes vieran la capacidad que tiene este país para hacer modelos en este momento por todos lados. Entonces, lo que en este momento nadie tiene la respuesta exacta y son una cantidad, es un abanico, es como ir a la bolsa de alguna forma y saber que cambian las circunstancias y que estos tuvieron una buena posibilidad y se fueron por los antígenos, el epítope que era y le pegaron a la que era y de pronto no. O sea, todavía hay mucho desarrollo que falta. Es disminuir la incertidumbre y también darle algo de seguridad jurídica a las personas que tienen que tomar estas decisiones para que después no vean, por tratar de tomar una decisión
que se necesita, porque no es que quieran o no quieran, sino que se necesita, tengan algún blindaje y no pongan en riesgo el resto de su vida laboral y el patrimonio familiar y una cantidad de cosas que tampoco sería justo porque son también situaciones excepcionales con decisiones excepcionales que tienen riesgo, pero que de alguna forma la sociedad tiene que proteger a estas personas, pero exigiéndoles de alguna forma una trazabilidad y unos resultados y que se garantice que esta decisión se tomó de la mejor forma posible. Sería lo que podría aportar ahí, Ana María. Gracias, gracias, Adriana. Muchas gracias, Adriana. Doctora Adriana, muchas gracias, muy amable. Me dan ganas de seguir preguntándole sobre el funcionamiento ya del IETS, ¿no? Del Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Colombia, y cómo está operando, si está operando a plena función, no solo para la vacuna, sino para todas las tecnologías. Pero eso será seguramente tema de alguna otra reunión. Quiero aprovechar al doctor Jarbas con una pregunta que de golpe es la pregunta un poco central. Y me voy a excusar, doctor, porque le voy a hacer una pregunta que tiene un tinte político importante. Pero estoy casi obligado a hacérsela. Pero bueno, el que avisa no traiciona, se lo estoy avisando antes. Hemos visto que hace 2 semanas, precisamente el 2 de septiembre, Estados Unidos anunció su decisión de no participar en COVAX. Y esto sorprendió un poco a todo el mundo, precisamente viniendo de la economía más grande del mundo, con su decisión de retirarse de la iniciativa. El argumento oficial, dicho por el vocero de la Casa Blanca, fue que las diferencias con la Organización Mundial de la Salud, o sea, las diferencias con la OMS, dijo, lo tengo escrito acá, no nos dejaremos presionar y limitar por la corrupta OMS ni por China. A los 2 días de eso, la OPS le pedía por favor a Estados Unidos que reconsiderara su decisión. Y ese mismo día, el director de OMS, el doctor Tedros Adhanom, nunca sé pronunciar el segundo apellido, apellidos africanos raros, advierte por segunda o tercera vez en menos de un mes sobre un aspecto que un poco nos sorprende a todos, que es el nacionalismo en las vacunas. Habla por tercera vez en un mes del nacionalismo en las vacunas. No solo reiteró este mensaje, que era nadie está seguro hasta que todos estemos seguros, eso lo dijo varias veces en los últimos meses, sino que pidió a los países unir fuerzas para hacer frente a COVID, y a la vez advirtió que el nacionalismo por las vacunas solo frenaría la respuesta al brote y podría prolongarlo. Entonces, varias preguntas sobre esto. Primero, a nivel personal, yo pienso que estos mensajes de OMS tienen nombre y apellido, ¿no? Tienen dedicatoria. Pero, ¿a qué se refiere OMS exactamente cuando dice ojo con el nacionalismo? ¿Cómo interpretamos la salida de Estados Unidos de COVAX y si esto tiene estrecha relación? La salida de Estados Unidos de COVAX, Estados Unidos, en verdad, no está participando de COVAX, pero todavía não está claro se Estados Unidos vai apoiar, por intermédio de donação a Gavi, esse esforço para que os 92 países mais pobres do mundo puedan ter acesso. Eu escutei aqui em Estados Unidos de uma pessoa mensagem que não foi muito clara sobre isso. Uma rueda de prensa que tiveram há duas semanas, eu creio, uma pessoa falando por el governo de Estados Unidos falou que Estados Unidos provavelmente vai atender tanta vacuna que vai poder vacunar sua população e vai ter vacuna excedente para donar a los países pobres. Pero eso es precisamente lo que el OMS está diciendo que no se haga, o que precisamente que haya un principio de solidaridad para que primero se reparta las vacunas a la población vulnerable, a los sectores de salud, y recién después que el mundo use todos esos recursos de forma equitativa. ¿Estados Unidos va a estar fuera de este principio? Sí, pero estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo, en esta misma rueda de prensa, otra persona habló que Estados Unidos é gran donante de Gavi, e isso é verdade, e que Estados Unidos iba a seguir com a donação para Gavi. Ou seja, todavia não está claro, eu não tenho a informação de quanto Estados Unidos vai donar, porque isso que a OMS está chamando a atenção do nacionalismo de vacuna é para que não se repita a mesma estratégia de que em outras emergências de saúde pública internacional foram eu creio que
falharam tão completamente para proteger a todos. Ou seja, primeiro mi país e em verdade, no mundo que temos hoje, se todos os países não estão protegidos, nenhum país pode estar. O cierre de fronteiras não é eficaz para muitos vírus. Todas as medidas de los milhões de casos que temos no mundo, só 10 foram detectados em los aeroportos. Ou seja, a maneira de controlar a transmissão mais rápida vai ser uma distribuição equitativa de acesso à vacuna. Doctor Jarbas, con todo respeto, cuando OPS le pide a Estados Unidos que vuelva a COVAX, ¿lo hace como un gesto o es genuino que necesita el mundo que Estados Unidos esté dentro del mecanismo? Estados Unidos claro, seguro que é sócio muito importante, pero o hecho de não estar participando é caso aislado, né? Quase todos os países do mundo, a última vez que revisei já tinha só 5 ou 6 países do mundo que não participavam, alguns países muito chicos que quizás tenham dificuldade hasta de apoiar, mas todos os outros estão participando. Então, eu creio que é em minha visão, com todo o que se pode aportar de perfeccionar o mecanismo COVAX, pode ser uma lição importante dessa pandemia. Ter mecanismos permanentes de acesso equitativo. Os países da América Latina tiveram que pelear para ter acesso a ventiladores, a guantes, a todo, ao princípio. Isso não pode passar em uma emergência de saúde pública. Então, eu miro mecanismo como COVAX, com todo o que temos que perfeccioná-lo, como uma das lições mais importantes da pandemia e que todos os países devem participar e apoiar. No, le agradezco mucho y por supuesto que ninguna opinión más calificada que la suya para nuestra región de Latinoamérica que darnos la perspectiva que tiene OPS sobre esto. Sin embargo, hay otras miradas, también hay otras opiniones con respecto a esta salida de Estados Unidos que levanta suspicacias y que también resultaría como contradictoria, ¿no? Como usted dice, todos los países incluidos en una iniciativa, incluso los de economías menos desarrolladas, y el gran actor de la salud en este caso y de la economía más desarrollada del mundo, que dé un paso al costado y que en principio pareciera que va a dar o que va a tener acciones independientes. Ángela, ¿qué te parece esto? ¿Qué quieres agregar? ¿Te parece que esto es así? ¿Algún elemento que no estemos teniendo en cuenta? Bueno, desde Sociedad Civil tenemos unas reuniones que son periódicas en seguimiento a las diferentes iniciativas que se están explorando en relación con posibles vacunas. En Estados Unidos, lo que hoy es un gran debate es esta situación etiquetada como el nacionalismo y tiene que ver con la dificultad de entender cómo es que vamos a lograr un consenso social, global, que facilite acceso oportuno y equitativo a una posible o a posibles vacunas que cumplan con los estándares de seguridad y eficacia. Entonces, las organizaciones de sociedad civil de Estados Unidos también realizan un seguimiento exhaustivo a estos anuncios de primero favorecer todos los escenarios posibles para satisfacer la demanda de la población de Estados Unidos y luego encargarse de posibles escenarios de acuerdos con multilaterales o bilaterales. Al menos esos han sido los anuncios ya desde hace varias semanas en Estados Unidos, por lo cual lo que se plantea es no hay ninguna posible situación de incidencia de las organizaciones de sociedad civil en relación con otros escenarios. Esa es la fotografía del momento actual que está viviéndose en Estados Unidos. Adriana, gracias Ángela. Hemos hablado bueno, la vacuna definitivamente es la gran carrera, pero
si volvemos a los pronósticos y hablamos de ese 2021, como nos lo ha explicado Jarbas, en esa priorización de población que sería aproximadamente el 20% el que tendría acceso a la vacuna en función de la vulnerabilidad, uno pensaría que esa vacunación masiva se daría en el 2022 y en consecuencia vamos a seguir viviendo lo que nos resta del 2020 con rebrotes, el 2021 también, y no ve uno el mismo entusiasmo, o por lo menos no lo veo yo, en las alternativas terapéuticas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo ves tú desde el instituto y en esa gran tarea que sería eventualmente revisar segundos usos y demás? ¿Por qué no hay el mismo acento en las opciones terapéuticas que podrían ser la alternativa para simplemente navegar en el control de la mortalidad durante los años hasta que realmente podamos llegar a ese acceso masivo a la vacuna? Yo creo que sí y no. De alguna forma, pues lo más prometedor, lo que más gusta es que realmente la vacuna es una herramienta que es mucho más amplia, que es mucho más controlada y que nos previene la enfermedad. Los otros son tratamientos. Como siempre decimos, los temas de salud pública es mucho mejor prevenir que curar, entonces es más fácil. Sin embargo, yo no creo que sea totalmente cierto lo que dices, en el sentido que hay muchos estudios que se están desarrollando en este momento, hay miles de estudios del mundo, y acuérdense que la enfermedad a este punto, estamos en septiembre, esto estuvo en China declarado los primeros casos en diciembre 31, acuérdense en la notificación, o sea, esto es una enfermedad, tiene 9 meses. Montar los estudios clínicos, saber que realmente hay una evidencia, saber que se desarrollan las fases, que se miran algunas posibilidades, que se está todavía entendiendo los mecanismos fisiopatológicos, hace que los estudios no salgan, tan pronto sale la enfermedad y salen los estudios. Entonces toma un tiempo tratar de entender qué hay, tratar de mirar qué alternativas hay, pero lo que sí sabemos es que va a haber olas de finalización de estudios que están reclutando desde hace meses. O sea, digamos, los primeros tuvieron que haber sido seguramente los chinos cuando empezaron a mirar todo esto en marzo. Tener un reclutamiento lleva meses. La idea es que haya muchos países involucrados que de alguna forma manifiesten la genética de la gente y que si uno tiene algún tipo de pruebas en su país es bueno porque la genética de todos puede variar la respuesta a los tratamientos. Entonces sabemos que hay cortes y oleadas de estudios que se están acabando ahora en septiembre, en octubre, en diciembre y en enero. Para esas fechas tenemos que esperar nuevos resultados me refiero. Entonces, lo que se está haciendo es permanentemente reevaluando la evidencia. Ustedes han visto que hay algunos estudios que se han declarado y posiblemente los han tenido que retirar. Es una carrera, de alguna forma se puede sentir también que los parámetros y las reglas para publicar se han relajado, pero los mismos investigadores miran que cuando hay cosas que no son reproducibles, que cuando la evidencia es floja o realmente no convence en términos de eficacia, de seguridad, de efectividad, pues estos mismos se retiran y ellos mismos van saliendo. Entonces, yo pienso que hay un intenso desarrollo porque o es vacuna o es algún tratamiento que mejore lo que se sabe de dexametasona. Eso en un momento dado para una población especial que está muy crítica y que parece que es mucho mejor darlo que no. Eso es lo que hay. El resto de cosas se siguen ensayando. Entonces, yo creo que en los próximos meses va a haber una gran explosión en términos de resultados de estudios que de pronto den alguna luz, pero sin embargo, independiente de lo que haya, se tiene que seguir trabajando en la vacuna. Entonces, para estar pendientes. Doctor Paulo. Sí, perdón, solo para complementar lo que estaba diciendo. Hace unos días el doctor Tedros también hablaba en su mensaje oficial de OMS de corticoides para casos severos, incluso como usted decía recién, sin haber terminado estudios, con la evidencia. Aquí mismo en Colombia, en algunas regiones del país, en algunas gobernaciones, se utilizó ivermectina con resultados sumamente sorprendentes, ¿no? Y favorables, incluso sin terminar ningún estudio y solo con la evidencia. Entonces, sí esto podría ser, la pregunta un poco para usted y también para el doctor Jarbas, si esto podría ser un elemento que empiece a cambiar un poco la ecuación con respecto a la vacuna, porque evidentemente son tratamientos conocidos, muy seguros y eficaces porque tienen décadas utilizándose e incluso muchísimos más económicos y disponibles, ¿no? Yo pienso que sí, sin embargo, todavía hay mucha incertidumbre. Realmente lo que nosotros encontramos hasta la fecha que lo hicimos, el de ivermectina, es que no había resultado. Lo que había era de pronto el uso de la ivermectina con una gran cantidad de medicamentos que en medicina lo llamamos escopeta. Le dispara
y usted le dispara a todo. Haga de cuenta que esas de casa que tienen de todo y sale y alguna cosa le pegó. No necesariamente eso. O sea, había muchos factores de confusión en alguna forma. De todas formas, pienso que sí relajaría mucho y dejaría pensar mejor que hubiera alguna alternativa disponible, por lo menos para algunos casos, pero tenga en cuenta una cosa también, doctor Paulo, ha habido avance. La mortalidad al principio, no solamente en los países desarrollados, sino en Colombia, ha cambiado. Los primeros casos no se sabía mucho de la enfermedad, la gente estaba tratando de mirar cómo lo ventilamos, cómo lo cambiamos, a esto le sirve inotrópicos o le sirve vasopresor, o qué es lo que le está sirviendo, y a este punto ya la mortalidad ha disminuido, aunque se siguen presentando casos, de nuevo hay rebrotes en Europa, la mortalidad es muy diferente que la que hubo en la primera oleada en Europa. Y en Colombia, pues también estamos aprendiendo. Obviamente, las ciudades que tienen más recursos humanos, más recursos técnicos, Bogotá, Medellín, Cali, de alguna forma se ha mostrado que la mortalidad es un poco más baja que en ciudades que no tienen este mismo tipo de recursos. Entonces, yo pienso que todas las posibilidades son perfectamente válidas. Afortunadamente, la comunidad científica entera en este momento lo encuentra de mucho interés en términos de avance de ciencia, pero también en términos económicos, los grandes patrocinadores, y esto es una posibilidad que nos da esperanza. O sea, realmente pienso que lo mejor de la ciencia del mundo está colaborando, cada cual desde su papel, la OPS, el gobierno, los farmacéuticos, las universidades, y todo el mundo tiene que mirar cómo desde su experiencia puede facilitar esto. Esto es una cosa que no es que me salvo yo y de malas usted, nos salvamos todos o nos enredamos todos. En algún término pues, podría decirlo así. Correcto, correcto. Muchas gracias. Paulo, si me permites una pregunta. Adelante, Ángela. Gracias. Muy interesante la pregunta que hacía Ana María y gracias, Adriana, por estas reflexiones sobre los tratamientos. Yo creería que en términos de enfocarnos en lo que conviene para nuestros países en América Latina, sería muy interesante prever protocolos más allá de nuevas indicaciones y todo lo que estamos construyendo, que se entiende que es parte de la dinámica de construcción del conocimiento y de evidencia, consensuar protocolos que contemplen estas alternativas como la ivermectina. La ivermectina sabemos que es parte de un estudio clínico en desarrollo en el Valle del Cauca, aprobado por el INVIMA, con unos esfuerzos que para nuestras sociedades son muchísimos más amplios y significativos que los esfuerzos que demandan otras alternativas en exploración en otros países. Con lo cual, teniendo en cuenta estos esfuerzos, teniendo en cuenta los resultados que se han observado, no solamente aquí en Colombia, en Ecuador también, en Costa Rica, sería muy interesante considerar incentivos y formulación de consensos de protocolo que den cuenta de las mejores intervenciones que han resultado propicias para la disminución de mortalidad en nuestros países. Eso a nivel regional y en Colombia. Sí, una intervención sí, doctora, mínima, adelante. Porque no me aguanto. Entonces, no, yo voy a decirle ahí al grupo, pues de pronto para la gente que no está en Colombia, las sociedades científicas acompañadas por el IES desde los 15 días que se declaró la pandemia en Colombia, pues que ya llegan los primeros casos y que se sabía que esto iba a crecer, estamos trabajando en un consenso y permanentemente se está revisando toda esta evidencia y conocemos los estudios, incluso también estamos en la mesa de asesora para investigación de COVID en Colombia, con otras organizaciones pues, públicas y privadas, y esto se tiene que seguir evaluando, o sea, y como lo mencioné en un momento dado, hasta el momento en que hicimos el corte mirando todo, la evidencia decía que no. Somos conscientes de los estudios que hay y pues si tienen algún tipo de sustento fisiopatológico, pues bienvenidos todas las posibilidades. Pero como les digo, yo creo que nos espera una gran explosión de estudios y de resultados en los próximos meses que puede cambiar en algún momento. Interesante, doctora Adriana, y va a haber que estar atento a todo esto, ¿no? Doctor Jarbas, creo que quería opinar algo y comentar algo. Sí. Solo complementar lo que habló la Adriana. La OPS está brindando a los países de la región desde el principio de la pandemia guías técnicos, protocolos. Yo creo que como se habló, la mortalidad está disminuyendo en muchos de los servicios de salud de la región, exatamente porque ahora se conoce más de cómo tratar mejor los pacientes graves.
pero en todas las revisiones que hacemos, y hacemos casi todas las semanas, no hay todavía un medicamento específico que recomendamos para el tratamiento, porque no hay evidencias de estudios controlados, estudios con toda la rigor metodológico que puedan apontar que um medicamento específico tenha a capacidade de prevenir ou de curar a infecção por el vírus. Temos muitos estudos em la região, sabemos que muitos de estes candidatos agora, como a cloroquina, a ivermectina, já se provaram como muito promissores em provas in vitro para muitos outros vírus, pero de novo, desafortunadamente, porque seria excelente ter um medicamento barato, conhecido, hasta hoje não temos as evidências para recomendar o uso. Há dois comentários aqui sobre a vacuna, Paulo, que, se me permite, del Felipe Fonseca, né, que habla sobre a questão de los precios. Estamos de acordo, Felipe, que nós outros estamos avogando muito forte ao interior de COVAX, que se tem que adotar uma estratégia de flat price, não sei como dizer em espanhol, pero com um valor que pueda ser acessível para os países. Muitas vezes, nossos países de América Latina, porque são de renda média, creem que temos a mesma condição de los países ricos. Isso não é verdade. Então, é muito importante defender um preço que seja um preço acessível, ou seja, com margem muito pequena de que se incrementa a los custos de uma produção. Você também habla de preços diferenciados. Nós outros, de maneira histórica, o Fundo Rotatório já tem mais de 40 anos. Somos contrários à política de preços diferenciados. Nós outros, sempre que hacemos licitações internacionais, ano passado adquirimos ao redor de 680 milhões de dólares de vacunas para os países da região. Sempre praticamos o mesmo preço, né? Creemos que isso é importante. E, por último, sobre isso de AstraZeneca, o acordo de Argentina e México, mira, estamos buscando mais informações. AstraZeneca está com uma estratégia de descentralizar a produção. Por exemplo, já descentralizou para a Índia, para o Instituto India Serum, que incluso já está produzindo milhões de doses, por a informação que temos. Esse acordo de AstraZeneca, Argentina e México, se anunciou que custaria de 3 a 4 dólares por doses. Para a COVAX, a AstraZeneca informou oficialmente que vai fornecer por 2 dólares e 50. Então, cremos que mesmo para essa situação, para os países, quizás vai ser mais importante ter a vacuna por intermédio de COVAX. Muchas gracias, doctor. Sé que Ana María tiene una pregunta justo que tiene que ver con esto. Hasta aquí son las 10:18 y fieles un poco a la puntualidad y por respeto a las casi 500 personas que tenemos participando hoy, vamos a tratar de terminar a las 10:30. José Luis tiene una pregunta y varias preguntas también que nos van llegando al chat. Y gracias, doctor Jarbas, por responder esas preguntas de Felipe. Felipe es un participante que nos dice recién desde Médicos Sin Fronteras. Así que, José Luis, creo que me pedías la palabra para una pregunta también que había llegado y volvemos contigo, Ana María, para el complemento de la pregunta del doctor Jarbas. Sí, Pablo, gracias. Es una precisión y yo creo que Ana María estará de acuerdo conmigo que nosotros desde nuestra posición y este logo que me acompaña aquí detrás debemos reforzar el mensaje dado por el doctor Jarbas y la doctora Adriana, que apoyamos únicamente los mecanismos de aprobación oficial del uso de medicamentos cuando estos demuestran la evidencia y surten todos los procesos. No podemos hacerlo de otra manera en representación de todos y ahí nos mantenemos, doctor Jarbas. Pero el tema del tratamiento sí me lleva a mí a volver al mecanismo. Alguien me pide preguntarle por el interno acá, y ese es mi papel en parte, que si no podríamos en este momento recordar lo que pasó con la compra de antivirales de acción directa para Latinoamérica, para hepatitis C, cuando en el año 2017 26 países, la OPS actuó en nombre de 26 países, jugando una vía directa en la negociación bilateral y se logró bajar el precio de esos productos de 50.000 a 10.000 dólares por tratamiento, y después ahora ya van en 4.500. ¿No será que en este momento con COVAX, los países de COVAX pueden autorizar a OPS a jugar en la vía directa
bilateral, sumaríamos el volumen de compra de Estados Unidos a Europa. ¿Usted qué piensa? Mira, primeiro, esse exemplo que você ha mencionado, que sim, por intermédio do uso do outro fundo, temos dois fundos na UPS, um para vacunas e um que se chama Fundo Estratégico para Medicamentos. Esse fundo ha permitido a diminuição de los preços de antirretrovirais na região e depois de los medicamentos para hepatite C. E agora já estamos com medicamentos pré-qualificados, biosimilares pré-qualificados para alguns medicamentos oncológicos que também podem ampliar bastante o acesso de los países. Eu creio que esse pode ser um tema importante do diálogo da OPS com as associações de produtores de vacuna, como ter uma participação maior da produção local em América Latina, incluso para diminuir a vulnerabilidade que temos em nossa região, que ficou tão evidente nesta pandemia. Mire, o fundo rotatório, nós outros não podemos fazer acordos para adelantar plata para nenhum fabricante. E teria o mesmo problema, né, que seria necessário muito mais plata para fazer acordos com, não sei, 5, 6, 8, 10 produtores. Então, nos parece melhor COVAX, que já tem como 15 produtores, que vai ter essa canasta de produtores, participar de COVAX, abogando por preços acessíveis, por transparência, e, ao mesmo tempo, utilizar o fundo para fazer a aquisição quando a vacuna esteja lista. Ou seja, o que imaginamos quando as vacunas estão listas é processo licitatório coordenado, nós outros e Unicef, para evitar competência ou superposição. Isso vai ser a primeira vez que vamos ter no mundo processo licitatório global. E eu creio que vai ter a possibilidade de baixar muito os preços para os países. Doctor Barbosa, en línea con lo que usted ha comentado y lo dijo hace un minuto de esa carrera que hubo al comienzo de la pandemia por insumos básicos, hablamos de respiradores, hablamos de las mismas pruebas diagnósticas y hoy la situación a la que estamos viviendo de cara a la vacuna, uno ve al interior de la región países que han tomado ventaja y han aprovechado ciertas capacidades instaladas para ubicarse en algún punto de esa cadena de producción y garantizar o mejorar con eso el acceso a la vacuna para su población. Y ahí pues hay ejemplos, los mencionaron hace un momento, Argentina y Brasil dijeron estar listos para poder producir a través de transferencia de tecnología. México hizo algunos acuerdos para hacer este tema de fill and finish. ¿Cómo logramos que realmente a nivel de Latinoamérica, y en eso nuestra percepción es que quizá la posición de Colombia ha sido un poco tímida en poder buscar ese lugar de qué se puede hacer en el país en alguna fase, así sea pequeña, de esa producción? ¿Cómo hablar a nivel latinoamericano de la posibilidad real de insertarnos en esa cadena de producción? No hablemos todavía de la producción de todo lo asociado a investigación y desarrollo que con tantos años, tanta experiencia y con tanta complejidad desarrollan los laboratorios que lo hacen en la actualidad, pero sí en algo, ese fill and finish, ese envasado, ¿cómo nos insertamos en esa cadena? Isso é uma pergunta muito importante. Mira, tivemos a oportunidade, há 2 semanas, de pôr em contato os produtores de Cuba, do Instituto Finland, com CEP. Bajo o pilar de acelerador de vacunas, temos 3 grupos. Esse de la aquisição de las vacunas, que é COVAX, temos um para desarrollo, que é liderado por CEP. E pusimos o Instituto Finland em contato com o CEP, porque o CEP tem a possibilidade de que empresas que estão desenvolvendo vacunas possam receber fundos para a fase 2 e 3 de seus ensaios clínicos. Isso seria muito interessante, né? Como fazer com que a capacidade que temos na região, capacidade de investigação, capacidade de produção, pudesse ter mecanismos mais coordenados para superar essa fragilidade, essa vulnerabilidade que temos na região. Eu creio que esse vai ser uma renda muito importante para agora e para os próximos anos. Así es. Muchas gracias.
Definitivamente, Ana María, tenemos un panorama complejo, ¿no es cierto?, que se va cada vez complejizando más y haciendo más difícil, se suman otros elementos. Recién me quedaba colgada una pregunta a la doctora Adriana cuando hablábamos de esta convergencia que va a haber de acá a unos meses, de, por un lado, llegando a las vacunas, por otro lado, toda esta explosión que usted decía de todos los estudios clínicos de productos, de tratamientos terapéuticos que existen. Y me pregunto así, rapidito, a ver si nos puede decir, yo digo, si estos escopetazos, ¿no es cierto? Si estos escopetazos salvan vidas, o salvaran vidas, o pudieron haber salvado vidas antes, y son de tratamientos seguros y eficaces, ¿no cabría y no valdría la pena un poco tal vez utilizarlos con un poquito, no digo de riesgo, pero tal vez con un poco menos de seguridad que si tuviéramos una situación normal? Habría que mirar, porque, digamos, cuando uno usa la escopeta, realmente no sabe a qué le pega, pero aumenta los riesgos por interacciones de medicamentos. Ustedes, mejor que nadie, como productores, saben también que los medicamentos tienen un perfil de seguridad usado para esto en esta dosis. Normalmente lo que se ha propuesto para algunas formas de pasar, de alguna forma, hacer medicina translacional de las dosis que usaron in vitro para las dosis que usan en humano, son dosis muy superiores que no se alcanzaría. O sea, habría que vigilarlo, pues cada cual corre sus riesgos. En Colombia, pues el médico es bastante autónomo, tiene una ley estatutaria, pero digamos no son prácticas recomendadas y son prácticas que pueden tener más más contras que pros, o sea, ser peligrosas porque no sabemos a qué le estamos usando, puede haber interacción de medicamentos. Mire que incluso en algunos puntos leíamos que empezaron a usar aspirina porque se había dicho que específicamente el COVID tenía efectos procoagulantes, pero entonces por otro lado empiezan a surgir hemorragias digestivas, sangrados digestivos, la gente no consulta, entonces balancear esto y sobre todo cuando uno está tratando de tratar a gente muy mayor, pues puede tener más riesgos. Entonces, de alguna forma, toca ser muy responsable en lo que se dice, la gente tiene que ser muy responsable, creer en los médicos se están capacitando, el gobierno y con toda la gente que lo rodea está tratando de hacer algo bueno para la gente, es mejorar un poco la confianza, seguir trabajando, ser claro en los mensajes de comunicación, y eso es algo que nos tiene que empezar en este momento. Estaba leyendo algunos editoriales del Dr. Bloom de hace 8 días y decía, es el momento de empezar a comunicar para que las vacunas sean aceptadas, para que los tratamientos sean aceptados. Las incertidumbres son muchas, pero haciendo una explicación del método científico, de todo lo que se hace, puede ser más fácil. Y el momento es empezar ya. Todavía no estamos en la vacuna. Si empezamos a comunicar y a difundir y a explicar todo esto, cuando esté la vacuna, pues ya perdimos una cantidad de meses que podríamos ganar en este momento. No sé si tengo un minuto adicional, doctor, yo quisiera decirle alguna cosa, complementando un poco lo que decían antes, el binomio empresa, universidad, el binomio producción con dinero de investigación es totalmente necesario. En estos días he estado leyendo algo y quisiera leerlo, es muy cortico, he estado leyendo biografías, que es algo que me gusta mucho, pero estaba leyendo una frase que es muy en contexto, de una biografía de una autora española, una química, y dice, pues hablando de Madame Curie, entonces pone de manifiesto que el desarrollo de la ciencia es una tarea en equipo y que requiere una masa crítica de científicos y por tanto de financiación. Por ello es imprescindible una sensibilidad especial por parte de los gobernantes que han de aportar los fondos y de la sociedad que debe apoyar a aquellos. Para recordar que la inversión en ciencia no es un capricho, conviene citar las palabras de Thomson, el supervisor de la tesis doctoral de Rutherford, en una conferencia que dictó en 1931 en plena Gran Depresión, que siguen hoy siendo válidas. Estamos hablando de 1931, pero miren qué año estamos. La cura del desempleo no saldrá de los parlamentos, sino de los laboratorios. Lo quería dejar para provocar un poco. Excelente. Excelente, excelente, doctora. Muchas gracias. Tenemos no un sé montón si puedo de... hacer una pequeña intervención. Claro que sí, Ángela. Ahora dame un segundo. Lo que sí, bueno, Gracias. en virtud del tiempo, y tenemos por ahí un montón de preguntas, Ana María, que nos han quedado pendientes, ¿no es cierto? Teníamos varias. Yo no sé si querés, yo lo que propongo, en virtud de esto que nos queda corto, es, al final le damos un espacio de algunos minutos a los 3 panelistas para que hagan alguna conclusión y cierre. Ahí, Ángela, te damos la palabra. Y si quieres, no sé, Ana María, si tenés alguna pregunta más puntual que podamos hacer en este ratito. Sí, a mí me inquieta mucho, y esto quisiera preguntárselo a Ángela precisamente.
bueno, desde luego pertinente para todos, es el movimiento antivacunas. Porque bueno, hemos caminado todo este episodio para llegar a este momento en el que pareciera que estamos a meses de esa buena noticia de la vacuna. ¿Cómo hacemos para que esa no termine siendo la barrera final en los programas de inmunización que tienen planteados todos los países y estos movimientos antivacunas que ya los vemos tan activos en otros frentes, se ubiquen también en esta conversación y un poco nos echen a perder la estrategia? Gracias, Ana María. Entonces comienzo respondiéndote la pregunta específica sobre el movimiento antivacunas, o sobre los movimientos diversos antivacunas. Yo pensaría que si los movimientos, a lo que estamos haciendo referencia es aquellas invitaciones en las cuales se alerta a la población sobre algunos impedimentos morales, religiosos, etcétera, sobre la no vacunación con intervenciones que han sido supremamente seguras, eficaces, con una evidencia súper demostrada, pues sí que es un cuestionamiento y tendremos que apuntar a contener ese tipo de estrategias. Ahora bien, si estamos hablando de aquellos casos en los cuales con el pleno uso permitido de consentimientos informados, hubo algunas restricciones y solicitudes de no uso de vacunas recientes, como la de VPH, por los evidentes casos que se estaban presentando de desenlaces naturales en el uso reciente de la vacuna en poblaciones vulnerables. Creo que sí es importante hacer seguimiento, que es parte de las fase 4 y de lo que sigue después de una vez ha sido aprobada la incorporación, en este caso, de las vacunas. Así que creo que es importante escindir uno y otro escenario. Y ahora, un comentario adicional frente a lo que estaban ustedes discutiendo con Adriana acerca de estas posibilidades de nuestros países en términos de aportar a la producción, a la consolidación de adecuación de fabricación de vacunas. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que tenemos que prever para esto? Yo hago un llamado aquí muy importante desde sociedad civil y en específico para Colombia. El lunes fueron publicados los lineamientos de ciencia, tecnología e innovación, política que se propone para un plazo de implementación de 10 años en Colombia. En esos lineamientos, hecho previo un esfuerzo inmenso en 2019, intersectorial, muy importante, haciendo énfasis en la importancia del fortalecimiento y del mantenimiento de las capacidades de producción de infraestructura nacional. Es casi inadmisible, no voy a utilizar otro adjetivo, pero dejémoslo en inadmisible, que en estos lineamientos no se mencione ni en un solo párrafo la importancia de acciones y objetivos y metas concretas en relación con este sector productivo, que amerita también, obviamente, unas acciones y unos objetivos muy concretos articulados de manera intersectorial en el ámbito de ciencia y de tecnología. Es lastimosa la publicación de esta política, que no ha tenido en cuenta todas estas llamados que se han hecho con esfuerzos supremamente importantes. Misión Salud fue parte de estos esfuerzos en 2019 y ahora ver que no está establecido ni siquiera un solo párrafo para eso. Lo único que se menciona en estos lineamientos de política es la posibilidad de que Colombia sea un país atractivo para el desarrollo de investigación clínica. Y esto tiene que ver otra vez con el llamado que hacemos profundamente desde sociedad civil en términos de los derechos que todos tenemos como sociedad, derechos de dignidad y de respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, muy amable. Doctor Jarbas, ya estamos al final. Nuevamente le agradecemos muchísimo, nos ha honrado con su presencia, su opinión y bueno, y la palabra calificada de OPS como regulador y guía de la salud en nuestra región. Unas palabras finales para cerrar y nos deja una reflexión, por favor. No, primero, muchas gracias a Sinfar por la invitación y ese debate excelente.
Sobre el tema que Ana María pregunta, yo creo que la mejor vacuna contra los movimientos antivax es la buena información. La información transparente con base en la ciencia. Yo creo que mucha gente tiene dudas sobre la vacuna porque creen que se está desarrollando en un par de semanas. Eso, en la mayoría, no es verdad. Son desarrollos que já tenían algunos años. Ninguna vacuna vai ser autorizada sem completar todas as fases, fase 1, 2, 3, sem ter a aprovação de los reguladores e de la precalificação da Organização Mundial de la Salud. Assim que, de nossa parte, por el fundo rotatório e COVAX, seguro que somos parte, só vamos utilizar vacunas com esses estándares muito elevados. E o tema também da vigilância pós-mercado. Em toda vacuna nova, é muito importante ter em cada país a capacidade de detectar, evaluar com independência, com objetividade e informar a sociedade o que está passando. Tuvimos em anos recentes aí em la região alguns episódios que eram manifestações sem relação com a vacuna, que foram explotados por grupos em mídia social. Então, eu creio que isso sempre vai ocorrer e as autoridades nacionais têm que ter uma estratégia de comunicação muito forte e contar com o apoio da sociedade científica para investigar bem e aclarar qualquer evento adverso. Gostaria só de, como mensagem final, que eu creio que a solidariedade internacional tem nome e apelido hoje, é garantizar o acesso equitativo. Sem garantizar o acesso equitativo, nós outros não vamos concluir a luta contra a Covid-19 e não vamos estar preparados para uma próxima pandemia, que vai ocorrer. Não sabemos quando, com que gravidade, mas sabemos que vai ocorrer. Então, mecanismos que se estão fortalecendo para garantizar o acesso equitativo são uma das lições mais importantes que temos para responder melhor à pandemia. Muchísimas gracias. Difícil tarea esa, doctor, sobre todo con Estados Unidos fuera de la ecuación y en contra un poco de la línea esta de solidaridad que OMS y OPS están proponiendo, ¿no es cierto? Ojalá que lo logren y ojalá que todas esas dudas que pudieran tener el mecanismo debido a la velocidad y debido a cómo tienen que acomodarse ahora las cosas, esperamos que se vayan solucionando en bien de todos. Muchísimas gracias de vuelta. Ana María, no sé si querés darle la palabra a la doctora Adriana para que nos pida. Pues 2 minutos, conclusiones, tu visión. Yo diría problemas complejos, soluciones complejas, pero no necesariamente enredadas, sino participativas, cooperación, cada cual tratar de hacer lo mejor que puede desde su campo. Desde el instituto, pues el conocimiento que tenemos en la evaluación de efectividad, de seguridad, en la parte de modelos económicos, matemáticos, para disminuir la incertidumbre de los tomadores de decisión, que es comprensible dadas las circunstancias. Desde el punto en que estoy, como los veo a ustedes, como empresarios, como gente que promueve el desarrollo de tecnologías, decir que hay un gran campo para la investigación y el desarrollo y que todavía es oportunidad de mirar ese COMPES que todavía sigue en construcción y que permite muchas posibilidades para el país si lo usamos bien. Esto nos tiene que cambiar las prioridades y tenemos que pensar qué queremos como país, qué queremos cada uno desde su responsabilidad, y desde el instituto pues prestos a apoyar a los tomadores de decisión y a ayudar a opinar y a contextualizar un poco en temas de discusiones de política pública. Agradecer pues la gestión de la OPS y agradecer la gestión de todos ustedes para que podamos salir adelante en esto que realmente nos toca a todos. Muchas gracias por la invitación de hoy. No, Adriana, realmente a ti, porque sabemos el trabajo que haces desde el IETS para la industria, pero sobre todo para la mejor toma de decisiones. Ese IETS fortalecido es muy importante saber que ustedes están ahí, es una garantía de lo que están haciendo, así que a ti muchas gracias porque sabemos el trabajo que han venido haciendo. Gracias, Ana María. Bueno, muchas gracias. José Luis, todo suyo. Gracias, Pablo. No, para cerrar, solamente desde el inicio les di los agradecimientos a todos, al doctor Jarbas de manera muy especial porque sabemos su agenda muy ocupada, a la doctora Adriana, a la doctora Ángela, a ustedes dos, Ana María y Pablo, por de nuevo llevar solo
una muy buena dinámica, tenemos excelentes comentarios, llegamos en el pico de nuestro Clash, palabra ya famosa, a 508 participantes. En este momento eso es un récord. Y es un récord que nos hace sentir orgullosos del granito de arena que aportamos. A todos muchas gracias y extensivas a quienes todavía nos acompañan, 418 personas. Un abrazo a todos y nos volvemos Saludos a ver a todos. en el siguiente Live Clash. Gracias. Gracias. Adiós, Gracias a muchas todos. gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias, bye bye. Adiós, doctor. Hasta luego. Adiós. Adriana, Ángela, gracias. Adiós. A ustedes, gracias, Ana María, Ujú. Ángela, Pablo, chao. muchas gracias. Gracias, Ángela. Aún tenemos 332 saliendo. Bueno, tuvimos algún